fraccionar esos ácidos grasos. Esos ácidos grasos, ya una vez que se fraccionan, algunos van a tener una cadena muy corta y otros van a tener una cadena muy larga. Esa va a ser una desventaja. Aquellos que tienen la cadena muy corta, o sea, el número de carbonos es muy pequeñito, va a poder atravesar al enterocito. ¿Por qué? Porque ya estuvo estimulada por la lipasa y por la colipasa. Entonces, ya es mucho más fácil, ¿no? Ya tenemos un ácido graso de cadena cortita y puede atravesar la mucosa gástrica y se puede ir por el torrente sanguíneo. Pero hay otros que no. Hay otros que probablemente de aquellos provenientes de la dieta que son los más pesados, por ejemplo, los que consumimos en los helados, en todo esto que ya está mucho más procesado, las grasas trans, le cuestan mucho más trabajo a la lipasa y a la colipasa. Para ello necesitan transportar a los lípidos a través de unas proteínas que se llaman lipoproteínas, que tienen varios nombres, son kilomicrones, son HDL, BLR, ¿no? O sea, son proteínas específicamente que tienen una región, imagínense una pelotita con varias regiones ahí de color rojo. Bueno, pues esas regiones se llaman apoproteínas. Ellas van a ser capaces de atraer a esas grasas de cadena muy larga que no pueden estar viajando por el torrente sanguíneo, nada más porque sí, sino que primero pasan por el torrente linfático y así es como van a ser transportadas, ¿no? Ya cuando se une el lípido a ellas se llaman lipoproteínas, ¿no? Son proteínas transportadoras, nada más para llevarse a las grasas, a ese ácido graso, a las células como es los adipocitos, como son las células principalmente los hepatocitos, ¿no? Como son a las células mesenquiales del riñón, ¿no? Porque el riñón también necesita de grasas, ¿no? Y así va transportándolas prácticamente, pero aquí la desventaja es qué tipo de ácido graso es, ¿no? Monoinsaturado, poliinsaturado, o sea, a pesar de que ya sufrió el proceso de la emulsificación y ya son gotitas muy pequeñitas, y que ya pueden atravesar esa barrera plasmática, todavía sí le cuesta mucho trabajo a nuestras células. Una vez que ha llegado esa em, grasa al citosol, era lo que yo les decía el otro día, ya que llegan al citosol, ya que han traspasado la membrana plasmática y que es fácil, ¿verdad? Porque prácticamente la membrana plasmática de una célula, ya sea un adipocito, a una célula mesenquial, o una célula muscular o una célula hepática, pues prácticamente mm, puedo atravesar como ácido graso la membrana plasmática, principalmente por mi característica no polar, ¿no? Soy una molécula liposoluble y que lo hago muy rápido, ¿ok? Pero estando en el citosol, entonces hay que saber qué va a pasar con esas grasas, ¿no? Son reacciones realmente larguísimas las que llevan a cabo los lípidos, y digo larguísimas porque van como dándole vueltas, ¿no? Vueltas y vueltas. Y le dan vueltas y vueltas porque en realidad van como recorriendo una y otra vez, dependiendo el número de carbonos que tenga el lípido, ¿ok? Entonces, una vez que están en el citosol, imagínense uno de cadena largota y uno de cadena pequeñita, ¿no? Ya transportados obviamente por esas lipoproteínas, pues una vez que están ahí, resulta que entonces no es tan fácil
empezar pues a separar todas sus porciones, ¿no? Lo que hace la célula, entonces, son varios eventos, ¿no? Primero, hay que ver quiénes son las grasas provenientes de la dieta que van a poder circular por el torrente linfático y quienes van a poder eh, seguir la vía del torrente sanguíneo, dependiendo de sus cargas, ¿ok? Pero no hay ningún problema, aun cuando toda la cadena de ácidos grasos sea muy larga, o sea muy corta, de todas maneras hay varias partículas, ¿no? Como son los kilomicrones, como son estas lipoproteínas que nos van a ayudar a transportarlas. Lo malo de estas lipoproteínas es que algunas lipoproteínas prácticamente se llevan más a las grasas hacia las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocasiona problemas. Si nuestra dieta es rica en grasas, propiamente las grasas de animal, pues vamos a tener muchísimos problemas porque la esterificación, ¿no? Para formar esos triglicéridos o triacilglicéridos se vuelve muy complejo, ¿no? Se vuelve muy complejo porque al estarlos formando constantemente por la vía de la lipogénesis, resulta que no todos van a ser utilizados para formar la membrana plasmática, ¿no? Esa membrana plasmática con una doble bicapa, pues es fundamental y todo el tiempo estamos formando nuevas células a partir del ciclo celular, ¿no? Principalmente las células lábiles. Entonces se necesita mucho de ese triglicérido y que constantemente se esté utilizando para formar parte, ¿no? De esa bicapa lipídica o de alguna otra síntesis, como puede ser la del colesterol. Lo malo aquí es que, pues, entre más y más y más nosotros estemos consumiendo, los triglicéridos se pueden acumular en otras regiones, ¿ok? Una vez que han sido transportados, la mayoría de ellos tiene una afinidad por el tejido adiposo. Se van acumulando. El tejido adiposo, las células adiposas le van permitiendo su entrada, ¿no? La deja entrar, y por eso es que una célula adiposa puede crecer hasta 20 veces su tamaño, ¿no? Y nosotros vemos que estamos subiendo de peso, subimos, ¿no? Y pues le estamos dando la capacidad de ser cada vez una célula mucho más grande. Otros, afortunadamente, van a pasar por todo este proceso de no formación, ¿no? O de estarse utilizando como fuente energética. Pero eso, al menos que de plano no tengamos la primera fuente energética, que es el glucógeno, ¿ok? Y entonces, empecemos por la lipogénesis, ¿no? La lipogénesis es un evento que comienza cuando los ácidos grasos, ¿no? Llegan al citosol. De hecho, es un mecanismo todavía mucho más confuso cuando lo sumamos a la beta oxidación, ¿no? Ahorita vamos a hablar como separado, pero de hecho van muy de la mano, ¿no? ¿Qué sucede con la lipogénesis? En realidad estamos hablando de una vía anabólica. Su nombre me lo dice, lipogénesis. Estoy hablando de una vía anabólica. Génesis, la creación, la formación, la síntesis de una sustancia lipídica. ¿Quién es esa sustancia lipídica? Los triacilglicéridos, ¿no? O triglicéridos. Lipogénesis prácticamente podríamos definirlo, ¿no? Como el proceso en el que nosotros podamos formar esos triacilglicéridos a partir de 3 ácidos grasos y glicerol. Eso es lipogénesis. ¿Y cómo es que nosotros vamos a formar esos triacilglicéridos? Ahí viene lo complicado, ¿no? De estas vías de los lípidos, porque nosotros podemos estarlos formando constantemente
siempre y cuando nuestra dieta sea, aun cuando no sea rica en lípidos, pero si nuestra dieta es rica en carbohidratos, no, pues imagínense, ¿no? Estamos totalmente todo el tiempo formando ácidos grasos, triglicéridos, ¿no? Porque de por sí ya estamos consumiendo muchísimos carbohidratos y dirán, ¿y cómo es que vamos a formar a los ácidos grasos, no? Por esta vía, cuando nosotros estamos consumiendo muchísimos carbohidratos, pues nada más recordemos lo que veíamos la semana pasada con la glucólisis. ¿Se acuerdan que cuando llegábamos a desdoblar a esta glucosa 6-fosfato y que llegaba al punto en donde ya teníamos una fructosa 1,6 bifosfato? ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores decía la formación de una triosa? Una triosa prácticamente que se iba a formar un gliceraldehído y otra triosa que con 3 átomos de carbono se iba a formar una molécula llamada dihidroxiacetona. Esa dihidroxiacetona es una triosa que, si ustedes recuerdan, yo les decía, puede que por estímulo, ¿no? Ese estímulo propiamente viniendo prácticamente de una enzima, una deshidrogenasa, que de hecho recibe su mismo nombre, ¿no? Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es la que va a permitir que esa triosa que se formó y que recibe el nombre de dihidroxiacetona, forme glicerol 3-fosfato. Y vamos a tener una molécula igualita a este glicerol 3-fosfato, que él sí se forma a partir de de la fructosa 1,6 bifosfato. Pues bueno, cuando nosotros nos excedemos en carbohidratos, esta triosa prácticamente es capaz de formar triglicéridos a partir de una molécula llamada ácido fosfatídico. Entonces, ojo, porque la lipogénesis no solamente se va a generar, o sea, no vamos a estar generando nada más triglicéridos a partir del consumo de ácidos grasos. A veces decimos, pero si yo ni consumo carbohidratos, ahorita vamos a ver qué pasa cuando no consumimos carbohidratos, ¿no? Es prácticamente el evento en el que entonces hay que agarrar a los triglicéridos como fuente energética y también se vuelve un problema. Pero en este momento, nuestra dieta proveniente, los lípidos provenientes de nuestra dieta, son capaces de estarse desdoblando, ¿no? O si nos excedemos en los carbohidratos, pues no consumimos grasas, pero como consumes tantos carbohidratos, pues a la glucosa, a la glucosa 6-fosfato no le vas a dar otra opción porque ya formó tantas veces piruvato, tantas moléculas de piruvato como fueron necesarias para entrar a un proceso de descarboxilación y formar acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y a su vez poder formar la cadena respiratoria y así obtenemos al final el ATP necesario para la vida, pues no le vas a dar otra opción, porque si ya no hay manera de irse para las vías de las pentosas, porque también ya formó todo lo necesario en ácidos, en síntesis de ácidos nucleicos, pero recordemos que la vía de las pentosas es tan amable que nos lleva otra vez a la formación de glucosa 6-fosfato y al final fructosa más gliceraldehído. Y entonces puedo seguir formando, pero como ya no hay para dónde, pues entonces el problema está aquí, en estas dos triosas, la triosa que se puede ir a la formación de triglicéridos. Entonces, ni muchos carbohidratos, ni pocos carbohidratos, ni tanto grasas en la dieta, porque todo se vuelve como mucho más complejo, ¿ok?
Y la lipogénesis, entonces, es la síntesis de triglicéridos o triacilglicéridos a partir de tres ácidos grasos y glicerol. ¿Qué es lo que hace esa grasa, ese ácido graso que acabamos de consumir y que anda en el citosol? Tiene que pasar a la mitocondria, ¿ok? No se puede quedar en el citosol, y ahí es donde si ustedes revisan la literatura y se ponen a leer, se van a dar cuenta que hay un montón de reacciones que tienen que ocurrir. La más importante aquí es cómo voy a entrar a la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene dos membranas plasmáticas, una interna y una externa. Y la interna es la que me lleva a las crestas mitocondriales y que no me va a permitir dejar pasar nada. O sea, esa es muy selectiva y mucho menos a una molécula de una cadena tan larga como puede ser un ácido graso. Bueno, pues utiliza a una molécula que es prácticamente una proteína que le ayuda a transportarla, que se llama L-carnitina. La carnitina es como un mediador, ¿no? Es como el que le dice, a ver, yo soy el cadenero, yo te voy a permitir la entrada a la mitocondria porque además yo tengo un grupo éster, ¿no? O sea, un alcoholito. Y entonces, pues va a ser mucho más fácil que podamos atravesar la membrana plasmática. Acuérdense que los gases, el alcohol, el agua atraviesan mucho más fácil la membrana plasmática. La membrana plasmática de una mitocondria es algo muy similar al mosaico fluido que veíamos. Le permite el paso. Ahí va la L-carnitina, ¿no? Hagan de cuenta que le va a permitir el paso, te voy a dejar pasar, pero es como si le aventara, digámoslo, algo así, como una serie de, de bombeo, porque la va a dejar pasar, pero todavía sigue siendo una molécula compleja. Entonces, ¿qué hay en la mitocondria que le permite a ese ácido graso, ya una vez que entró con su L-carnitina, ser funcional adentro? Porque todavía es una molécula muy grande, ¿no? Pues le permite unirse gracias a ese grupo éster que tiene la L-carnitina, que ya le permitió el paso, también le va a permitir unirse a una molécula que se llama oxalacetato. El oxalacetato es una molécula que está constantemente circulando en las crestas o en la mitocondria, ¿no? Principalmente en las crestas mitocondriales. Entonces, una vez que se une a esa L-carnitina, que además trae a un grupo acetilcoenzima, le va a dejar unirse al oxalacetato. Si se dan cuenta, con los lípidos es mucho más complejo porque tienes que transportarlos con alguien más, si no, no se pueden andar ahí. O sea, a pesar de que pueden atravesar muy fácil la membrana plasmática, no la membrana plasmática de un organelo tan importante como es la mitocondria. Cada vez que un ácido graso está en el citosol y quiere atravesar, ¿no? O forzosamente tiene que ser transportada a la mitocondria, tiene que pasar con su chaperoncín, la L-carnitina, ¿no? Si no pasa con la L-carnitina, está complejo proteínico, no lo puede hacer y no se la puede presentar a la acetilcoenzima. Ya de por sí adentro hay acetilcoenzima y dirán, ¿de dónde viene la acetilcoenzima? Pues de la glucólisis. De la glucólisis, ya dentro de la mitocondria. Acordémonos que el ciclo de Krebs se lleva dentro de la mitocondria. Ahí hay acetilcoenzima, ¿no? Este acetilcoenzima va a permitir que entonces ese ácido graso pueda ser funcional y pegarse a un grupo oxalacetato. Y entonces ya tenemos algo como un poco más complejo,
¿no? Ya la L-carnitina se separa, dice, pues yo ya no soy viable, pues ya te dejo con tu acetilcoenzima A, con tu grupo oxalacetato, y entonces forman en conjunto una molécula que se llama citrato. Y dicen, ¿no? Los que estudian bioquímica, que es como si fuera una bomba que se le va arrojando como una gran cantidad de citrato. Citratos, ¿no? Obviamente hay una enzima para poderse dar la formación de oxalacetato, la unión del oxalacetato con ese ácido graso y ese acetilcoenzima A, hay una enzima que se llama citrato sintasa, y es la que permite que se forme citrato, ¿no? Y ahí está el citrato, formándose, atraviesa ahora sí la membrana totalmente de la mitocondria. ¿Y qué va a pasar cuando, imagínense que ahora este citrato que se formó sale? ¿Sale a dónde? Hacia al citosol, ¿no? Puede salir ya porque ya es un citrato, ya no es como tal una molécula tan grandota con muchos átomos de carbono. Ahora ya, gracias a una enzima que se llama liasa, ese citrato se va a formar aquí afuera en el citosol como oxalacetato, o sea, se separa, y por otro lado vamos a tener acetilcoenzima A. Otra vez acetilcoenzima A y otra vez oxalacetato, ¿no? Pareciera que nada más está jugando, pero no es que tanto que esté jugando, sino que forzosamente tuvo que entrar con ayuda de una molécula que la transporta a la mitocondria, a ese ácido graso que acaban ustedes de consumir. Y una vez adentro, hay que unirse al acetilcoenzima que ya está ahí, hay que unirse al oxalacetato para formar citrato, poder salir, y otra enzima, la liasa, le va a permitir separarse las dos moléculas con las que se formó al inicio, ¿no? Y dirán, ¿y esto para qué? Esto simplemente va a servir para entonces poder formar otra enzima que se llama malato, ¿no? Deshidrogenasa, y se va formando como una serie de reacciones de malato, y luego otra vez ocurre un proceso de reducción, se forma otra enzima, ¿no? Que es una enzima malato, otra vez participa para formar piruvato. Por eso, aquí en la reacción yo les pongo beta reducción y beta oxidación, pero se está dando una y otra vez. Hagan de cuenta que cada molécula, por ejemplo, el oxalacetato, ya una vez que salió, ya como citrato y que se separó en citrato y acetilcoenzima A, el oxalacetato se va a unir a una enzima llamada malato, deshidrogenasa. Esa enzima al final lo va a terminar convirtiendo junto con otra enzima de malato propiamente en piruvato. ¿Mm? Mientras que el otro, el acetilcoenzima A que se queda por acá, ese acetilcoenzima A en el citoplasma prácticamente va a sufrir un proceso de hidrólisis en donde vamos a ver que un ATP forma un ADP, ¿no? Y ese ADP a su vez, como ahí gasta energía, ese acetilcoenzima, lo que ocurre con él es que empieza a generar un proceso de carboxilación. ¿Qué pasa cuando hablamos de que se está carboxilando? Lo único que estamos viendo es que se le va a agregar un grupo de CO2, una molécula de CO2, a ese grupo acetilcoenzima A. Pero todo está ocurriendo ya ahora en el citosol. Por un lado tenemos al oxalacetato formándose en malato y luego en piruvato, y por el otro lado tenemos al acetilcoenzima A propiamente descarboxilándose porque se une a una molécula de CO2, y entonces va siendo funcional porque esa acetilcoenzima se termina formando en malonil o enzima A, y ese manolil coenzima A prácticamente es como la molécula que le va a permitir estar donando esos átomos de carbono, ¿no? O sea, no me voy a quedar con los átomos de carbono,
prácticamente, y luego llega otra enzima, una sintasa, y la sintasa le dice, pues yo soy capaz de que pueda sintetizar ácidos grasos, ¿no? Y así se va dando como una y otra vez el proceso hasta formar una molécula que se llama ácido palmítico. El ácido palmítico es una molécula muy grande de ácidos grasos. Imagínense una molécula con unos 16 átomos de carbono. Ese es el ácido palmítico, ¿no? El ácido palmítico, lo que tiene que suceder con él es empezarse a sintetizar. Y ahí es donde empieza una serie de reacciones donde vamos a ver que le dan vuelta. ¿Y por qué dicen que le dan vuelta? Porque el acetilcoenzima A, propiamente se tiene una vez más que como transferir y formarse en un grupo acetilo por un lado y por el otro lado se forma un CoA, ¿no? Se libera una molécula de CoA, o sea, es como si ustedes dividieran el acetilcoenzima, es lo único que estamos viendo. ¿Qué va a pasar cada vez que eso sucede? Gasta 2 átomos de carbono de ese ácido palmítico y va gastando 2 átomos de carbono, pero cada vez que gasta 2 átomos de carbono va formando acetilcoenzima A. Y así es como la lipogénesis prácticamente se acaba de formar. ¿Qué pasó en todo ese proceso? Formamos acetilcoenzima A, pero se separaron cada vez los ácidos grasos una y otra vez para que al final se terminen uniendo con un glicerol y formar triglicéridos. Es un evento que le da vueltas y vueltas hasta formar de una manera muy sencilla la síntesis de triglicéridos, 3 ácidos grasos más un glicerol me da un triacilgliceraldehído, ¿no? Es un evento que a la vez se podría confundir porque al mismo tiempo se está dando el proceso de la beta reducción, ¿no? Y en ese evento de la beta reducción, pues prácticamente lo que nosotros vemos, ¿no? En la beta reducción y en la beta oxidación son como procesos contrarios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la beta oxidación ya estamos hablando de una vía catabólica, a diferencia de la lipogénesis, que es una vía creadora, formadora de lípidos, ¿no? Triglicéridos que van a poder ser útiles y mandarlos a las células para formar parte de tejido adiposo, para formar parte de fosfolípidos, para formar parte de las lipoproteínas. Y la beta oxidación es un evento en donde prácticamente vamos a ver que se degrada. ¿Quién se va a degradar? El ácido graso. Entonces, cuando nosotros hablamos de lipogénesis para separarla de la beta oxidación, es cuando empieza a entrar, ¿no? Esta molécula de ácido graso atraviesa con la L-carnitina, ya estando en la mitocondria se forma en citrato, sale y ya salió, obviamente, estimulada con una enzima, la liasa, sale como oxalacetato por un lado y sale prácticamente como acetilcoenzima A. Pero en todo este evento, lo único que estamos teniendo es separar más a esos ácidos grasos y los va a terminar separando propiamente la beta oxidación, ¿no? En la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿qué necesito? ¿Para qué está la beta oxidación? Se necesita conseguir lo más que se pueda acetilcoenzima, ¿no? Entre más acetilcoenzima esté, mucho más eficiente va a ser este mecanismo. Pero la beta oxidación, como es una vía catabólica, todo el tiempo está rompiendo, todo el tiempo está rompiendo. Y ahí es cuando vemos que 2 átomos de carbono me van a dar como origen, ¿no? A una acetilcoenzima. Cada 2 átomos de carbono y otra vez le da vuelta, si le da vuelta, si le da vuelta, pero ese evento ya no está aquí en el citosol, ya está otra vez en la mitocondria.
realmente van muy a la mano, ¿eh? No podemos separar la lipogénesis de la beta oxidación. Y no las podemos separar porque mientras aquí la beta oxidación en la mitocondria está ayudando a que se desdoblen esos dos átomos de carbono, por otro lado, se están sintetizando los ácidos grasos y el glicerol para dar lugar a los triacilglicéridos, aunque los triacilglicéridos pues pueden también formarse a partir de una vía mucho más rápida que proviene de una triosa de la glucólisis, ¿no? ¿Qué pasa en la beta oxidación si le cambiamos a ahorita regresamos aquí? ¿Qué va a pasar? Pues prácticamente si ustedes ven la flecha, el resultado final de la beta oxidación es la obtención de acetilcoenzima A. ¿Cómo le va a hacer aquí la celulita para poder llevar a cabo? Todo este evento ocurre en la mitocondria. Ya una vez que a partir de la vía de la lipogénesis, este ácido graso pudo entrar a la mitocondria con su L-carnitina, estos triacilglicéridos se van a estar sintetizando, se van a estar uniendo otra vez estos ácidos grasos, glicerol, ¿no? Y voy a volver a tener una molécula prácticamente que me va a estar ayudando. Aquí van a participar principalmente procesos de oxidación, por eso de ahí el nombre beta oxidación. La beta oxidación es una vía meramente catabólica. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Para poder utilizar esos ácidos grasos hay que empezarlos a desdoblar. Entonces es lo que va a hacer la beta oxidación. Una vez que se empiezan a desdoblar, yo tengo ácidos grasos y glicerol para formar triacilglicéridos. Por eso les digo que va muy de la mano, porque la lipogénesis no puede sola, porque ella lo único que está haciendo es formar esta molécula, que se va a ir a formar parte de los adipocitos y de algunas otras células, ¿no? Que así requieran grasa para sus funciones de protección, etcétera, ¿ok? Entonces, en la beta oxidación, lo que vamos a ver es nada más la degradación. ¿La degradación de quién? Y acá está. La degradación de ácidos grasos para formar acetilcoenzima A. Para eso queremos la beta oxidación. ¿Qué es el acetilcoenzima A? Pues es prácticamente un grupo acetilo. ¿Para qué me sirve? Para formar energía, para generar y poder entrar al grandioso ciclo de Krebs, ¿no? La beta oxidación tiene 4 pasos. Imagínense que ya la L-carnitina dejó pasar, está ahí la molécula. Entonces lo que hace este proceso de oxidación de esta vía catabólica es nada más empezar a generar un proceso de deshidrogenación. ¿Qué hace? Empieza a reducir la molécula de FAT, o sea, empieza a reducir los enlaces propiamente de los cuales está formado. Nosotros tenemos un lípido formado de esta manera, ¿no? Si ustedes recuerdan sus clases de química en la prepa, les dijeron, aquí está el grupo R con el que está compuesto este lípido, por acá tienes a un hidrógeno, ¿no? Ay, no me salió ese, por acá tienes otro hidrógeno, ¿no? Y están unidos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Y por acá tienes tu grupo O, ¿no? Tienes a tu grupo, propiamente OH, ¿no? Por acá, y así sucesivamente, ¿no? Y la cadena que ustedes quieran de carbonos, ¿no? Porque algunos son muy largos. De ahí de los monoinsaturados, poliinsaturados y demás, ¿no? Y lo mismo por acá, ¿no? Acá también tienes a tus hidrógenos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con esta molécula? Esta molécula que ha dejado entrar la L-carnitina para formar citrato y salir es un mecanismo en donde también estamos viendo a la lipogénesis. Pero en la beta oxidación lo que hace es como ayudar
a que estas grasas empiecen a separarse en moléculas más sencillas llamados ácidos grasos para poder formar a los triglicéridos, ¿no? Que vendría siendo la lipogénesis. ¿Qué va a pasar? Empieza a deshidrogenar, le empieza a quitar un grupo H, para formar una molécula de fat, ¿no? Una molécula reducida. Una vez que hace eso, luego empieza con otra etapa que se llama hidratación. Empieza a juntar esta molécula con otra molécula proveniente de acá, de una manera así rápida, y empieza a hidratar. Por eso se llama hidratación, porque forma una molécula de agua. Lo que está haciendo este evento de la beta-oxidación es, acuérdense, como es oxidación, está totalmente deshidrogenando, o sea, está quitando. Está quitando y está quitando, y ahora lo que hace es un evento o la tercera etapa que se llama oxidación, de ahí su nombre, ¿no? Ahí en la oxidación lo que va haciendo es ahora separar a esta molécula de 2 átomos de hidrógeno, esta agua, y empieza a agarrar a este grupo, ¿no?, de oxígeno y lo va igual a separar, ¿no? Entonces, está llevando a cabo un proceso de oxidación. Acuérdense qué pasa cuando se oxida y qué pasa cuando se reduce. Y por último, está utilizando una enzima, la tiolasa, por eso el evento se llama tiólisis, en donde va a formar a un grupo acetil y a un grupo CoA, que cuando en la tiolasa o en la tiólisis empieza entonces a unirlos para formar una molécula mucho más compleja que se va a llamar acetilcoenzima A. Es lo único que está haciendo la betaoxidación de manera sencilla, o sea, lleva a cabo 4 pasos. 4 pasos en donde nosotros al final vamos a ver cómo esta se encuentra totalmente separada y prácticamente vamos a ver cómo cada una de ellas me está dando a un grupo de acetilcoenzima A. Cada 2 átomos de carbono que forman parte de este lípido me está dando una molécula de acetilcoenzima hasta que lo termina degradando. Si esta molécula fuera mucho más grande, la va a separar cada dos, me va a estar dando una acetilcoenzima y ese es el resultado de la beta-oxidación. Simplemente está ayudándonos a degradar a esos ácidos grasos, pero aquí, a diferencia de estar formando triglicéridos como lo hace la vía de la lipogénesis, lo que está haciendo esta beta-oxidación es proporcionarnos acetilcoenzima A para poder entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Y así formar, si no entro al ciclo de Krebs, lo malo es que en esta beta-oxidación voy a formar cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque este grupo acetilo está compuesto por un acetoacetato, una beta-hidroxiburato y una acetona. Son sus compuestos más interesantes o más importantes, digámoslo así, si los podemos desmenuzar. Y el conjunto de todos ellos, cuando se vuelven a unir estas moléculas, si hay mucho exceso de acetilcoenzima A, lo malo es que entonces yo voy a formar la síntesis de cuerpos cetónicos. Cada vez que nosotros realizamos beta-oxidación, cuando consumimos grasas, estamos formando un exceso de acetilcoenzima A. Si nuestra ingesta es muy alta en grasas, imagínense cuánto acetilcoenzima hay ahí. Dirán, pues no es malo, ¿no? Y no es malo porque pues me voy acá, puedo formar prácticamente a través de la vía de la, siguiendo, ¿no? El ciclo de Krebs, pues prácticamente me voy a formar energía. Pero lo malo es que cuando tenemos una alta ingesta, la beta reducción está separando a todas estas moléculas grandes de cadenas de carbonos y nos lleva a esta otra formación
cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no son malos. Producimos 1 miligramo por decilitro de cuerpos cetónicos propiamente todos los días. ¿Para qué nos sirven? Para proporcionar energía al corazón, al sistema nervioso central, o sea, le está dando energía a los órganos. Sin embargo, no debe de excederse de 1 miligramo por decilitro, porque entonces en grandes cantidades estaríamos formando tantos cuerpos cetónicos y todos estos cuerpos cetónicos van a estar propiamente en el torrente sanguíneo formando pues prácticamente una ceturemia, ¿no? Una cetoacidosis, lo cual nos lleva pues una acidosis metabólica, ¿no? Y eso es lo malo que tenemos con ellos, porque entre más nosotros estemos formando esta vía, la cetogénesis, una y otra vez, pues el problema va a ser tantos cuerpos cetónicos y una cetogénesis es constante. Es lo mismo que sucede al revés. Cuando nosotros dejamos de consumir alimentos por un tiempo muy prolongado, llevamos a cabo la gluconeogénesis, la utilización de sustancias no carbonatadas para generar energía. Entonces, imagínense, cada vez que nosotros nos vamos a dormir y luego nos levantamos, no desayunamos, nos pasamos varias horas, llegamos a 12, a 13 horas sin haber consumido alimentos, pues está dando a cabo la lipólisis. Ahora es al revés de la lipogénesis, ¿verdad? Ahora voy a andar desdoblando esos triglicéridos que están ahí principalmente como segunda fuente energética en los adipocitos, en las células adiposas, las que forman parte de la grasa, y los estoy desdoblando. Y al desdoblarlos en glicerol y ácidos grasos, tengo una fuerte o una fuente muy importante de sustancias no carbonatadas que me van a llevar a formar la vía de la gluconeogénesis. Y entonces, a partir de aquí, yo puedo formar acetilcoenzima A, y a partir de acetilcoenzima A, yo voy a entrar al ciclo de Krebs. Pero lo malo es que esta vía prácticamente va a estar estimulada por la insulina, ¿no? La beta oxidación es una vía que propiamente está constantemente estimulada, al igual que la lipogénesis, su estímulo va a ser la insulina. La insulina, mientras tengamos suficiente o bastante, como quieran verlo, pero el chiste que el estímulo es que hay glucosa en sangre, la insulina pues anda trabajando a marchas forzadas. Entonces nosotros estamos formando triglicéridos, 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 porque la glucosa ya se utilizó para todos los fines para los cuales se tenía que utilizar, ¿no? Ya tenemos además muchísima reserva energética. Lo malo aquí es que si nosotros tenemos tanto de esto, pues los triglicéridos se están formando. Y si hacemos ayunos prolongados por muchas horas, pues entonces la lipólisis se está activando. Lo bueno de la lipólisis es cuando nosotros hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos estimulando, mientras más está trabajando el músculo y llevando a cabo el ciclo de Cori, el glucagón está activado y el glucagón dice, perfecto, yo estimulo al páncreas, bueno, el páncreas está estimulado por la falta de glucosa, sale el glucagón, se va y estimula esta vía y entonces está una y otra vez llevándose a cabo la vía de la gluconeogénesis, pero esa energía es utilizada para que el músculo siga trabajando. Es muy diferente a cuando nosotros estamos haciendo ayunos tan prolongados y tenemos prácticamente una gran cantidad de acetilcoenzima A circulando que ya no es necesaria y la síntesis va a ser la formación de cuerpos cetónicos, ¿no?
Entonces, aquí, propiamente, si se van dando cuenta, la lipólisis es lo inverso a la lipogénesis, ¿no? Pero cuando se lleva a cabo lipogénesis, estamos realizando gluconeogénesis, una vía que suele ser muy compleja para nosotros cuando ya tenemos un aumento de cuerpos cetónicos propiamente ahí circulando. Y luego viene lo inverso de la beta oxidación, que vendría siendo la beta reducción, ¿no? Es todo lo opuesto. Realmente es todo lo opuesto, porque ahora la beta reducción nos va a ayudar a la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo va a formar esa síntesis de ácidos grasos, esta vía metabólica? Su nombre lo dice, está reduciendo. Utiliza dos enzimas. La primera enzima va a estar estimulando propiamente a la acetilcoenzima A. De hecho, de ahí su nombre, se llama acetilcoenzima A carboxilasa. Esa acetilcoenzima A carboxilasa va a permitir que prácticamente ahora, estando ya activa esta vía para sintetizar ácidos grasos, va a permitir que este acetilcoenzima A se pueda unir a un grupo oxalacetato. Una vez que se une a ese grupo oxalacetato, ya se acordaron que se formaba aquí, solamente que al revés cuando hablábamos de la lipogénesis. Cuando se une acetilcoenzima con un oxalacetato se forma citrato, ¿no? Y ya lo habíamos dicho en la lipogénesis. Entonces está ocurriendo lo inverso, ¿no? Tanto por acá como por acá, si viéramos cómo se está formando ese triglicérido. Y empieza a formar citrato. Empieza a formar citrato y utiliza posteriormente a otra enzima. Esa enzima se va a llamar sintasa de ácidos grasos, ¿no? Y su nombre nos lo está diciendo, la sintasa de ácidos grasos, pues lo que me va a ayudar es a formar, ¿qué es la sintasa? Es un complejo proteico, ¿no? Son enzimas, todas las enzimas son proteínas, ¿no? Que tienen una unión, una facilidad para poder generar una reacción. Entonces, esa sintasa de ácidos grasos va a ser la que esté estimulando al oxalacetato, se vuelve a separar el oxalacetato de acetilcoenzima A, se va a formar malinol, de malinol se va a formar propiamente el ácido palmínico y así sucesivamente hasta llegar a la formación de ácidos grasos. De hecho, aquí ocurren muchas reacciones pequeñitas de deshidratación, de hidratación, de tiólisis, excepto oxidación, porque aquí la vía es una vía reductiva, la beta reducción, hasta formar ácidos grasos, ¿no? Y prácticamente, pues, eso es lo que nosotros a grandes rasgos podemos revisar, ¿no? Con el tiempo que nos dan, pero aquí la importancia, si los quieren ustedes ir al libro y buscar todas las rutas, ¿no? Por eso aquí ven que está sintetizado con la intención de no estar adentrándole tanto porque es muchísimo tiempo, pero si ustedes quieren ir revisándolas por cultura general, se van a dar cuenta que ocurren un montón de reacciones pequeñitas en cada una de ellas, ¿no? O sea, son muchísimas, ¿no? Como un círculo vicioso, ahí va una y otra, pero todo esto nada más para que se den cuenta de la importancia que tienen el metabolismo de los lípidos, no tanto a nivel bioquímico en el aspecto de que se tengan que aprender todas las reacciones, a lo mejor en algún momento sí, pero más bien qué es lo que está pasando cada vez que nosotros o nos excedemos, ¿no? Cada vez que el paciente les dice a ustedes mi dieta, ¿no? Lo que yo consumo diariamente incluye pan en la mañana, luego un sándwich, luego esto y luego tortillas y así les van dando una lista de tan inmensa de carbohidratos, pues ahora ya saben que la glucosa tiene tres vías, ¿no? Glucólisis, glucogenogénesis, vía de las pentosas, pero cuando el exceso sigue,
pues la vía de las pentosas nos lleva otra vez a la formación de glucosa 6-fosfato, gliceraldehído, ¿no? Y puedo yo entrar a la otra vía de las triosas, en donde pues voy a formar triglicéridos. Y luego ya tenemos problemas cardíacos, problemas de otra índole, y mi paciente dice es que no come grasas, pues no hay necesidad de consumir grasas para estar realizando esta vía, pero también lo malo es cuando nosotros nos excedemos, comemos demasiados, formamos demasiado acetilcoenzima o estamos constantemente desdoblando a estos triglicéridos, y una vez que está activa la beta oxidación, lo malo es que hay mucho acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A es un acetilo que unido con esta beta hidroxibutírico y este grupo acetona, pues voy a formar cuerpos cetónicos y entonces una cetonuria, ¿no? Presente en la orina me está indicando que hay muchos cuerpos cetónicos y que simplemente con realizar una examen general de orina, yo me doy cuenta que yo ya estoy entrando a un evento propiamente de prácticamente ya de diabetes mellitus, ¿no? Y resulta que yo no tengo predisposición ni nada, pues no, pues nada más son por sus ayunos prolongados, porque de ahí en fuera la mayoría de los pacientes pues caen en ese error, ¿ok? Esa es la importancia que tienen los lípidos aquí. Sin embargo, los lípidos, este es lo que ya habíamos dicho, uno genera síntesis de ácidos grasos, el otro los degrada, ¿no? La cetogénesis no la vamos a saltar, ¿no? Y la otra importancia de estos cuerpos cetónicos es que nos dan energía momentánea, ¿no? Para órganos periféricos, pero aquí lo importante de todo esto en cuestión propiamente de la formación de triglicéridos es que nos van a ayudar a poderlos llevar propiamente al retículo. Cuando nosotros, o cuando hace rato les decía yo en la lipogénesis, es que entra a la mitocondria y luego sale de la mitocondria. Una vez que sale de la mitocondria, ya pueden ser transportados esos ácidos grasos de cadenas ya más cortitas al retículo endoplásmico liso. Y una vez que pasan al retículo endoplásmico liso, inmediatamente van generando un proceso de elongación. Los ácidos grasos, hagan de cuenta que pasan por un proceso en el cual se elongan. Hay una enzima que se llama la elongasa, ¿no? De ahí su nombre, y va formando, va generando como un proceso en el cual se van formando, y eso nos lleva a la formación de colesterol. La síntesis de colesterol, si ustedes recuerdan, se lleva en el retículo endoplásmico liso. Ahí el colesterol va a ser muy funcional. Una molécula tan funcional está compuesta de 27 átomos de carbono, acetilcoenzima A, y va a ser funcional porque nos permite la síntesis de vitamina D. No importa que nosotros consumamos vitamina D en la leche, en el huevo, en el pescado y hasta en los rayos del sol, cuando tenemos forzosamente que salirnos a que nos dé tantito sol, al menos por 10 minutos en el día. Gracias a eso y al colesterol podemos sintetizar vitamina D. Síntesis de hormonas sexuales, también a partir del colesterol. Síntesis de sales biliares para los procesos de emulsificación, también provenientes del colesterol, ¿no? Y la síntesis de fosfolípidos propiamente para formar parte de la membrana plasmática y del colesterol que se encuentra en esa misma membrana plasmática. Ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene de no dejar de consumir grasas, al menos, tal vez no las poliinsaturadas, pero sí las grasas que tiene un pistache, una almendra, una nuez, ¿no? Todas estas de las que les han hablado, que son buenas, ¿no?
y que son benéficas, pues porque siempre las necesitamos para estar sintetizando todo esto, en primer lugar, y otra porque una vez que son transportadas, pues tenemos a estas lipoproteínas que están constantemente, pues, luchando con toda esa gran cantidad de grasa que nosotros consumimos. Y tenemos aquí a dos bien interesantes, ¿no? Y digo bien interesantes porque cuando hablamos de la síntesis de colesterol, pues también tenemos que estar hablando de quién está encargándose de ayudarnos a llevar a ese colesterol, ¿no? Propiamente a las demás células. Tanto que, por ejemplo, a esta que está aquí, la LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, le conocemos como la lipoproteína mala. ¿Y por qué es la mala? Porque resulta que cuando el retículo endoplásmico liso ya sintetizó su colesterol, ahora lo va a vertir. Lo va a vertir y entonces la célula por exocitosis lo saca, ¿no? Y es transportado por estas LDL y estas en particular les llaman malas porque lo que hacen es generar depósitos. Ahí andan llevando, ¡pum! ¿No? Andan, ¿no? Andan transportando todo lo que por ahí se encuentran, y también andan otras, ¿no? Las ricas en triglicéridos, los kilomicrones, las HDL, ¿no? O sea, a todas ellas andan ahí circulando. Se les llaman malas a estas LDL porque su función nada más es agarrar y llevar, ¿no? Llevan a todas las células que quieran, llevan principalmente a las paredes de las arterias, ahí lo depositan y se van, ¿no? Y a estas, las HDL, las que se conocen de alta densidad, se les conoce como buenas, porque en realidad ellas lo que hacen es lo inverso a las LDL. Ellas agarran y van extrayendo todo el colesterol que las otras van depositando y lo llevan otra vez, ¿no? Eh, propiamente al hígado, a las células hepáticas, y ahí se detoxifica todo, ¿no? Como lo grandioso que hace en nuestro células hepáticas y prácticamente a través de su retículo endoplásmico liso, pues se va a encargar de no estar dejando tantos depósitos por dejar ahí, por eso le conocemos como la HDL, colesterol bueno. Lo único que está haciendo es sacar todo el depósito que la otra fue a dejar y lo está llevando, y lo está llevando, y lo está llevando para que lleve a cabo su función propiamente de purificación, por así decirlo, ¿no? Y es como un efecto protector cuando están elevadas, ¿no? Los valores altos quiere decir que están trabajando a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos muchas LDL por acá o muchas VLDL por allá y todas ellas están una y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Estas en particular son las que menos queremos ver porque son ricas en triacilglicéridos. Una vez que se forma, pues hay que llevarlo a todas las células que requieran triglicéridos para ser viables y a esta lipoproteína, kilomicrón, esta de diablito rojo, pues anda llevando a diestra y siniestra, ¿no? Pero ellas, ¿qué culpa tienen? Simplemente transportan lo que nosotros le estamos proporcionando. Y ahí se acaba la historia de los lípidos de una manera, pues vamos, sencilla para entender por qué es bueno, ¿no? Estar vigilando a estas también lipoproteínas y que prácticamente en una química sanguínea ustedes nos pueden decir los valores de ellas, ¿no? Para estarnos monitoreando y que no tengamos grandes depósitos de colesterol por ahí, ¿no? Y luego vienen las proteínas. Ya las proteínas son mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque al igual que en la vía de los lípidos, pues no vemos todas las reacciones, ¿no? Nada más utilizamos a nivel conceptual cómo es que se da esta vía de las proteínas y por qué las proteínas. Las proteínas, si ustedes recuerdan, no son para nada una fuente energética, para nada, ¿no? Las proteínas prácticamente son utilizadas para
dar una función estructural, ¿no? Son utilizadas para darnos prácticamente una regulación de comunicación. Su función más importante es transporte y comunicación, ¿no? Entonces, no las estamos utilizando para tenerlas ahí almacenadas en la membrana plasmática o dentro de en cada región de los organelos, nada más porque sí, realmente están llevando a cabo una función. Lo único que tenemos que cuidar con nuestras proteínas es que no bajen la cantidad de proteínas, porque si no empezaríamos a tener problemas de transporte, ¿no? Problemas de comunicación entre células y células, y lo único que hace la proteína es estar dando o formando el 50%, ¿no? De alrededor de la membrana plasmática, y ese 50%, pues es fundamental como función enzimática, como función de defensa, como función hormonal, como función de reserva, pero reserva para ella misma, para sintetizar, para generar a través de la proteogénesis otra proteína que les sirva a las nuevas células, ya que están entrando al famoso ciclo celular, ¿no? Aquellas que las hacen o entran de manera constante, ¿no? Función estructural. De hecho, ahorita podemos voltear a ver nuestra piel y su piel es joven, ¿no? Prácticamente se ve sin una mancha, sin absolutamente nada. ¿Quién nos está dando esa función estructural? ¿Quién hace que todavía no se les noten las arrugas y demás? Pues sí, el colágeno y todo lo demás, pero gracias también a la estructura que están dando las proteínas. Entonces, nosotros no podemos utilizar a las proteínas o como fuente energética. Para eso está el glucógeno y para eso, en dado caso, estarían los triglicéridos, aunque no siempre, porque tampoco es bueno estarlos desdoblando por desdoblar. ¿Qué tienen entonces de importancia aquí? Bueno, pues vamos a ver dos de las vías más importantes, que son la transaminación y la desaminación oxidativa, ¿no? Todos los días cuando comemos proteínas, eh, hace rato creo que dije pexinógeno y esa era ya ves, ahorita estoy reaccionando, ¿no? Esa era el pexinógeno, y la pexina es de las proteínas. Es que me quedé con la idea de que iba a empezar con proteínas, ¿no? Perdón, ahí se me fue. Es la lipasa, ¿no? La lipasa es la enzima que se está encargando de estar digiriendo a los lípidos, y en la pexina, el pexinógeno que se estimula gracias a la gastrina, es la encargada de estar formando a las proteínas, o de estar degradando más bien a las proteínas a través de los procesos catabólicos, ¿eh? Ahí corrijo. Hasta ahorita que estoy viendo la diapositiva, yo me fui con la idea de que iba a empezar con proteínas. Una disculpa, no. Cuando nosotros hablamos de procesos de emulsificación, los procesos en los cuales a los lípidos los tenemos que empezar a fraccionar en moléculas todavía mucho más sencillitas, para poder formar gotas de grasa muy pequeñas, y que estas a su vez puedan ser utilizadas por nuestro organismo o por nuestras células, con la intención propiamente de que pues realmente puedan atravesar la barrera de la membrana plasmática. Utilizamos a la lipasa, ¿no? La lipasa, ella propiamente es una enzima que se va a encargar de estar ahí fraccionando a los lípidos junto con la colilipasa, ¿no? Pero en el caso de las proteínas, no. En el caso de las proteínas, igual estimulamos a la gastrina, y la gastrina con el ácido clorhídrico es la que está formando el pexinógeno, y a su vez formando a la pexina, y la pexina es la encargada de estar degradando a las proteínas provenientes de la dieta, ¿ok? Ahí corrijo porque ahorita se me vino, dije, no, pues se supone que yo iba a empezar con proteínas. Es que así lo iba a hacer la semana pasada para más rápido, pero ya no nos dio tiempo. Entonces, la pexina es la enzima que se encarga de estar una y otra vez sobre las proteínas, ¿no?
nada más para formar moléculas más sencillas. A diferencia de los ácidos grasos, no, los ácidos grasos todavía, ya que llegan al duodeno, acuérdense, la lipasa tiene una acción, la cololipasa todavía está sobre de ellos, y todavía las sales biliares. En cambio, no, con las proteínas, prácticamente el estómago se va a encargar de estar formando toda una combinación ahí entre los ácidos, entre los jugos gástricos, ¿no? El ácido clorhídrico y esta enzima, la pexina, para formar una molécula mucho más pequeñita. Puede ser un aminoácido, porque en este caso nosotros consumimos proteínas a partir de la carne, ¿no? Son las proteínas de mejor calidad, y comemos proteínas también de las leguminosas. Entonces, al consumir proteínas de mediana calidad provenientes de las leguminosas y al consumir proteínas propiamente de la carne, estamos llevando a cabo una degradación de ellas, un proceso catabólico. Acuérdense, vamos a reducir algo más grande en algo propiamente más pequeñito, ¿no? Y una vez que ya tenemos a ese aminoácido ahora sí puede, como péptido pequeñito, puede atravesar el enterocito, la célula del intestino delgado. Una vez que atraviesa al enterocito, ese aminoácido pues va a tener que sufrir un evento dentro de la mitocondria. Otra vez volvemos. Ya una vez que se encuentra ese aminoácido ahí en el citosol, no puede atravesar muy fácilmente o no puede tener una reacción única en el citosol. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de una molécula que, si podemos nosotros desmenuzar a la proteína, pues vamos a ver que esa proteína pues está formada por un grupo carboxilo, ¿no? Ese aminoácido tan pequeñito que nos podríamos imaginar como viene de las proteínas, tiene un grupo carboxilo, por ahí tiene un grupo R, ¿no? Tiene un grupo amino. Entonces es una molécula un poco más compleja, al igual que los ácidos grasos. Tiene que entrar a la mitocondria. Claro, el aminoácido va a poder entrar mucho más rápido a la mitocondria por el nitrógeno, el hidrógeno, ciertas moléculas que tiene, ¿ok? Pero entrar a la mitocondria es como un evento que tiene que suceder pues, pronto. Y dirán, ¿por qué? Pues porque resulta que como trae un grupo amino, ese grupo amino empieza a generar y a formar amoníaco, ¿no? Entonces, era lo que les decía la clase pasada. Ya estando en la mitocondria, a la mitocondria no le va a agradar que trae o que es portador de un grupo amino. Y entonces hay que quitarle ese grupo amino. Y eso lo hace a través de una vía llamada desaminación oxidativa. Pero a su vez también genera un evento llamado transaminación. ¿Qué pasa en la transaminación? En la transaminación lo que hace es extraerle toda la energía que tiene en sus grupos de carbono. Y entonces va a empezar a sacarle provecho a todo ese aminoácido, pero todos estos dos eventos están ocurriendo en la mitocondria, ¿no? Entonces tenemos a la vía, ¿no? A la vía de la transaminación y a la vía de la desaminación, y si nos vamos paso a paso, pues vamos a darnos cuenta que están ocurriendo nada más para generar esto, la proteogénesis, la síntesis de proteínas, ¿no? Y la síntesis de proteínas se va a dar a partir de los aminoácidos provenientes de la dieta.
¿Quiénes son esos aminoácidos? Seguramente ya se los comentaron en nutrición, y en nutrición les han de haber dicho que hay aminoácidos indispensables y que hay aminoácidos dispensables, ¿no? Y ahí ya les han de haber dicho cuáles y cuáles, ¿no? Vamos a suponer que yo acabo de consumir algo, estoy masticando, que en la boca no va a pasar nada, que es hasta que el bolo alimenticio llega al estómago cuando el pexinógeno y la pexina empiezan a triturar a esa proteína y la convierten en aminoácidos. Los aminoácidos indispensables son los provenientes de la dieta. Tenemos a lisina, tenemos a la fenilalanina, tenemos a la tionina, ¿no? A la valina. Todos ellos llegan a un lugar que se le conoce como la poza metabólica. ¿A dónde? Ya degradados por esta pexina, van a poder llegar al citosol de la célula. Una vez que llegan al citosol de la célula, ya que atravesaron, obviamente, al enterocito, están ahí, inmediatamente los deja pasar la mitocondria. ¿Por qué? Porque traen un grupo amino, y el grupo amino se puede convertir en amoníaco. Entonces hay que quitarle lo más rápido que se pueda al grupo amino. Cuando eso sucede, entonces va a ocurrir este evento que está aquí, que se llama desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa es la degradación de ese aminoácido indispensable que acaba de llegar. Estaba en esa poza metabólica que acaba de entrar a la mitocondria, y entonces hay que degradarlo lo más que se pueda al aminoácido, y a eso le llamamos desaminación oxidativa. Está oxidando. ¿Qué va a pasar? Empieza a separarlos, como lo vemos aquí en la diapositiva. Está separándolo propiamente de su grupo amino y lo separa de su otro grupo que se llama alfa-cetoácido. El alfa-cetoácido es atractivo para la mitocondria, pues es una acetona, ¿no? Y como es atractivo, pues puede formar oxalacetato y así sucesivamente. Entonces, por eso le agrada este grupo cetoácido, pero este no le agrada. Entonces, en la desaminación oxidativa, lo que nosotros tenemos es ver cómo al separarlo de este a su vez, dentro de la mitocondria va a empezar a formarse este grupo amino como una molécula de amoníaco. Este amoníaco va a tener que entrar a un llamado ciclo de la urea, donde ¿qué va a pasar aquí? Donde propiamente la mitocondria, todavía estando dentro de la mitocondria, lo va a empezar a sintetizar, lo va a empezar a transformar al amoníaco en una molécula llamada urea, de ahí su nombre, ¿no? El ciclo de la urea. Y lo empieza a como a como a generar una desramificación. Les trae su nitrógeno, ¿no? Empieza a formar la urea. El chiste aquí, el ciclo de la urea, es estarle quitando el nitrógeno lo más rápido que se pueda, antes de que se convierta propiamente en un amoníaco que genere un proceso de intoxicación. Por eso necesitan pasar al aminoácido rápidamente a la mitocondria, ¿no? En este ciclo de la urea, lo que va a suceder es que una vez que termina de formarse esta molécula, esta urea se va a los procesos de excreción. Sale a partir de la filtración que está haciendo la nefrona en el riñón, y entonces va a poder salir a través de la orina. Y así es como evitamos intoxicarnos. ¿Qué pasa si yo tengo un problema renal? ¿Qué pasa si yo soy un diabético? ¿No? ¿Qué pasa si soy una persona con obesidad mórbida? ¿Qué pasa si yo estoy embarazada, en donde todos estos 4 eventos, el riñón está conflictuado?
pues nos podemos llegar a intoxicar, sí. De hecho, muchos bebés mueren antes del nacimiento porque se intoxicaron. Aquí la importancia de enfermería es vigilar los ingresos y los egresos. Hay que estar viendo cuánta agua consume la mamá, cuántos líquidos consume, cuántos está excretando diariamente, y hay que hacer el cálculo para ver cuánto volumen urinario está produciendo por cada hora. Y van con su probeta ustedes y andan midiendo solamente para ver que no estemos, o que no se esté produciendo menos y que por ahí se esté reteniendo, y lo malo es que también se está reteniendo el amoníaco, no se está llevando a cabo bien el ciclo de la urea y no se desecha de manera adecuada, ¿no? Y de ahí que pues esta puede atravesar fácilmente la barrera placentaria, y atravesar la barrera placentaria pues lleva a una muerte, ¿no? Por intoxicación al pequeño. Son de los casos más difíciles cuando una persona tiene problemas renales, porque mientras se esté llevando a cabo la desaminación oxidativa con esos aminoácidos provenientes de la dieta, los indispensables, pues el caso de todo esto es tener este grupo alfa acetoácido. ¿Y por qué tenerlo? Pues porque me va entonces a ayudar a formar propiamente piruvato y a su vez acetilcoenzima, ¿no? Y más energía. Pero recuerden que nosotros no queremos a las proteínas para estar generando energía. Nosotros queremos a la proteína o al aminoácido proveniente, ¿no? Formando esa proteína para llevar a cabo la otra vía, la transaminación. Ese alfa, acetoacetato, prácticamente va a dar origen a esta vía llamada transaminación, la síntesis de aminoácidos a partir de aminoácidos indispensables para dar lugar a aminoácidos dispensables. ¿Qué va a pasar? Pues yo te transfiero tu grupo amino, ¿no? Y de tu grupo amino, tú dame tu alfa acetoacetato, pero eso se lleva a cabo por la desaminación oxidativa, y una vez que está libre el alfa acetoacetato, entonces podemos formar a un nuevo aminoácido. ¿Quién es ese aminoácido? Van a ser los aminoácidos que les llamamos aminoácidos dispensables, aquellos que sintetizamos a partir de los indispensables. Por eso la transaminación es la síntesis de aminoácidos dispensables a partir de los indispensables. ¿Como quién podría ser ese aminoácido dispensable que se esté formando a partir de un indispensable? La taurina, la tirosina, la cistina, por ahí otro que conozcan, alanina, ¿no? Son prácticamente, el glutamato también, ¿no? Son aminoácidos que se están formando a partir de la transaminación, pero todo proveniente de la dieta. Una vez que se da la transaminación, entonces ya teniendo una gran cantidad de aminoácidos, ahora sí, que dicen los ribosomas, pues vamos a la síntesis de proteínas, ¿no? Vamos a la síntesis de proteínas y entonces vamos a generar proteogénesis y vamos a formar todas las proteínas o toda la cadena de aminoácidos que van a formar una proteína, como puede ser un canal iónico, como puede ser una proteína periférica, como puede ser una proteína que tenga función de coenzima, como puede ser una proteína de unión al citoesqueleto, etcétera, 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 hasta las lipoproteínas de las que hablábamos hace rato, ¿no? Las famosas apolipoproteínas. Y estamos utilizando todo el tiempo a las proteínas, a esos aminoácidos provenientes de la dieta y de los que se van a formar aquí, simplemente para funciones vitales de la célula, y que estemos en una regulación, hasta en una presión oncótica ideal, en donde la suma con la presión osmótica, pues estemos en una presión coloidosmótica ideal, homeostáticamente bien. Lo malo es que si
nosotros nos encontramos en un momento en el cual estamos hablando de una persona que hace días que lleva sin consumir alimentos, que está en una huelga de hambre, que es un niño que tiene carencias energético-proteicas, entonces va a ocurrir lo inverso, la proteólisis. Hay que empezar a desdoblar y a romper esas proteínas para formar aminoácidos y a su vez tener energía para la vía de la gluconeogénesis. Y entonces otra vez está la gluconeogénesis activa y obtener energía a través de esa vía, pues es muy complejo. ¿Y cómo lo hacen? Por su grupo alfa-cetoácido. Ese grupo alfa-cetoácido es el que va a poder entrar a formar acetilcoenzima A y dar energía nada más para las condiciones básicas que así lo requieran en su momento, principalmente para el sistema nervioso central, para mantener comunicación con los demás órganos y decirles, pues corazón sigue bombeando, alveolo sigue llevando hematosis, ¿no? Músculo, pues lo que puedas porque ya ni se va a poder mover, ¿no? Y entonces son los casos más críticos en donde se realizaría proteólisis. Y no lo hacemos. Mientras tengamos una fuente nutritiva, una dieta diario, que comamos poco, no generamos como tal proteólisis, al menos que ustedes hagan demasiado ejercicio, coman muy poco, entonces veríamos por lo inverso, ¿no? Porque la célula va a necesitar agarrar ya sea de donde pueda, pero nunca voltee a ver a las proteínas, al menos que sea muy necesario, ¿sale? Y pues con esto terminamos la unidad número 2, ¿no? Ya era mucho más fácil porque es a nivel conceptual. Aquí en esta imagen que se ve un poco fea, pero que está padre porque nos dice qué pasa cuando estamos en un estado de alimentación, qué pasa cuando prácticamente estamos en un ayuno, ¿no? Las vías que se generan, glucogenólisis, gluconeogénesis, cetogénesis, proteólisis y las vías que se están generando cuando nos estamos alimentando, glucólisis, glucogenogénesis, ¿no? Lipogénesis, son las vías con las que constantemente estamos generando triacilglicéridos, glucógeno a través de la vía de la glucogenogénesis, glucosa 6-fosfato para formar al final piruvato, ATP y NAD, ¿no? Y por este otro lado, pues estamos desdoblando. ¿A quién? Al glucógeno. Aquí, obteniendo nueva glucosa a partir de compuestos no carbonatados, cetogénesis, el uso de los cuerpos cetónicos de la cetona para mantener, tener energía, ¿no? Y proteólisis, el desdoblamiento de las proteínas para la obtención de aminoácidos que a través de los procesos de desaminación oxidativa yo voy a poder tener una degradación de ese aminoácido y generar entonces a su vez una fuente energética que va a ser el alfa-acetoácido, ¿ok? Y pues ya esta última es el panorama general, ¿no? No les di, perdón, un descanso, porque si les daba descanso ya no terminábamos y aún así nos fuimos rápido, pero porque ya el viernes tenemos que empezar con la unidad número 3, ¿no? Tejidos, ¿ok? Entonces, este es el panorama general de todo lo que mencionamos de una manera tal vez un poco rápida, pero pues nada más nos dan 2 sesiones para ver estos temas, ¿no? Entonces sí es un poco complejo terminarlos de ver y tenerlos que ver a profundidad, pues no se puede, pero no se olviden que siempre y cuando no nos excedamos y tampoco nos falte, porque cuando nos faltan por ejemplo, los lípidos, empezamos a generar propiamente, vamos, una fuente no tan agradable como la formación de cuerpos cetónicos, pero también cuando nos excedemos, entonces ni debe de faltar ni debe de haber un exceso, ¿ok? Pues muy bien, con esto terminamos. No sé cuántas preguntas habrán venido de metabolismo, la verdad. En cuanto me den sus resultados, yo se los hago llegar, que yo creo que va a ser a más tardar
mañana por la tarde, más o menos, les estaré mandando sus resultados ahorita que me lleguen, porque no, todavía no los tengo y además se los hago llegar de manera privada, ¿no? Para que nadie se entere, no. No han llegado todavía. Entonces, cuando yo los tenga, pues ya veremos cómo les fue. Yo espero que no tan mal, ¿no? Que no les hayan hecho muchas preguntas sobre lípidos y sobre la vía de las proteínas, aunque yo les había comentado, ¿no? A nivel conceptual, pues era lo que iba a venir, ¿ok? Pues muy bien, nos escuchamos el día viernes. Vamos a empezar con tejidos. Les voy a dejar una actividad, entonces estén al pendiente porque con esa actividad vamos a trabajar el día viernes. Y también ese mismo día, ya que tenemos más tiempo, vayan armando sus equipos, van a ser equipos de 6, me parece que son 34, yo ahorita tengo aquí 33, pero no sé si por ahí en mi lista eran 34 o 35. Hagan equipos de 6 integrantes, no más de 6, por favor. Y por ahí, si son 34, como yo recuerdo, pues a lo mejor va a haber uno de 5, ¿no? Entonces, pero ni menos ni más, ¿ok? El límite, para no dejarlos exponer tantas veces, pues no, nada más con una o dos veces más que necesario que expongan. Y así es como vamos a ir trabajando en estas últimas sesiones, ¿no? Ahora es momento de empezarlos a conocer y así es como vamos a trabajar. El viernes prácticamente vamos a trabajar con la actividad que yo les deje y a partir de ahí nos vamos a ir directamente a tejido epitelial. Para la próxima semana estar viendo tejido conectivo, porque igual nada más nos están dando una sesión y media como para terminar de ver un tejido, ¿no? Entonces sí, hay que irnos rapidísimo, ¿estamos? Entonces nos escuchemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, profe. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Maestra. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye.